Hola amigos, yo soy Desert Fox. Dentro video. Las armas químicas utilizan las propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar. El armamento químico se diferencia de las armas convencionales o armas nucleares porque sus efectos destructivos no se deben principalmente a una fuerza explosiva. El uso ofensivo de organismos vivientes, como el Bacillus anthracis, agente responsable del carbunco, es generalmente caracterizado como arma biológica, más que como arma química. Los productos tóxicos producidos por organismos vivos, toxinas como la toxina botulínica, ricina o saxitoxina, son considerados armas químicas. Según la Convención sobre Armas Químicas de 1993, se considera arma química cualquier sustancia química tóxica, sin importar su origen, con la excepción de que sean utilizados con propósitos permitidos. Las armas químicas están clasificadas como armas de destrucción masiva por la Organización de las Naciones Unidas y su producción y almacenamiento está proscrita por la ya mencionada Convención de 1993. Tipos de armas químicas. Aproximadamente 70 productos químicos diferentes han sido utilizados o almacenados como agentes de armas químicas durante el siglo XX. Según la Convención, las sustancias que son suficientemente tóxicas como para ser usadas como armas químicas están divididas en tres grupos según su objetivo y tratamiento. Grupo 1, no tienen prácticamente ningún uso legítimo, si existe alguno. Solo son utilizadas para investigación o con objetivos médicos, farmacéuticos o defensivos, prueba de sensores de armas químicas o trajes de protección. Entre estas sustancias se encuentran los agentes nerviosos, la ricina, leucita y el gas mostaza. Cualquier producción de más de 100 g debe ser notificada a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y ningún país puede tener almacenada más que 1 tonelada de estos químicos. Grupo 2, estas sustancias no cuentan con usos industriales a gran escala, pero pueden aplicarse con efectos considerables a pequeña escala. Algunas de ellas son el dimetilmetilfosfonato, precursor del sarín pero que es también utilizado como material no inflamable, y el tiodiglicol, el que es precursor químico utilizado para la fabricación de gas mostaza, pero que también es ampliamente usado como solvente en tintas. Grupo 3, sustancias que tienen usos industriales importantes a gran escala. Entre ellas se encuentran el fosgeno y la cloropicrina. Ambos han sido utilizados como armas químicas, pero el fosgeno es un componente importante para la fabricación de plásticos y la cloropicrina es usada como pesticida. Se debe informar de cualquier planta que produzca más de 30 t al año y puede ser inspeccionada por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Hola amigos, yo soy Desert Fox. Dentro video. La guerra química. En el periodo de entreguerras después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos y la mayoría de las potencias europeas intentaron sacar ventaja de las oportunidades que había creado la guerra, estableciendo y manteniendo colonias. Durante este periodo de entreguerras, los agentes químicos se usaron ocasionalmente para subyugar a las poblaciones y sofocar rebeliones. Después de la derrota del Imperio Otomano en 1917, el gobierno otomano desapareció completamente y el antiguo imperio se dividió entre las potencias victoriosas en el Tratado de Sèvres. Los británicos ocuparon Mesopotamia, actual Irak, y establecieron un gobierno colonial. En 1920, los pueblos árabes y kurdos de Mesopotamia se rebelaron contra la ocupación británica, con grandes pérdidas por parte de los europeos. Según la resistencia mesopotámica ganaba fuerza, los británicos la reprimieron con medidas cada vez más agresivas, e incluso el propio Winston Churchill, como secretario de las colonias, autorizó el uso de agentes químicos, principalmente gas mostaza, contra la resistencia. Concienciado con el gasto económico de la supresión de disidentes, Churchill confiaba en que las armas químicas se pudieran utilizar de forma económica contra las tribus mesopotámicas, diciendo: "No entiendo la repugnancia sobre el uso del gas. Estoy muy a favor del uso del gas contra tribus incivilizadas". 3. La oposición al uso del gas y las dificultades técnicas puede que impidieran su uso en Mesopotamia. Los historiadores están divididos en esta materia. 4. Las armas químicas causaron tanta miseria y repulsión en la Primera Guerra Mundial que su uso se convirtió en la peor atrocidad en la mente de la mayoría de las personas de la época.
Tanto es así que en 1925 16 de las mayores naciones del mundo firmaron el Protocolo de Ginebra, comprometiéndose a no usar nunca gases o armas bacteriológicas. Aunque los Estados Unidos firmaron el protocolo, el Senado no lo ratificó hasta 1975. Durante la Guerra del Rif, en el Marruecos ocupado por España, 1921-1927, empresas alemanas asesoraron y supervisaron la investigación, producción y utilización de armas químicas por parte de las fuerzas españolas en África. Al quedarles prohibida la experimentación y producción de este tipo de armamento por el Tratado de Versalles, las labores se realizaron en el Protectorado español. Las fuerzas combinadas franco-españolas dispararon bombas de gas mostaza, hiperita y fosgeno principalmente en un intento por sofocar la rebelión bereber. Sin embargo, el éxito de la campaña química no fue tanto el empleo contra las cabilas rifeñas, sino contra sus campos de cultivo, privándoles de sus cosechas. De esta forma los gobernantes rifeños tuvieron que atacar territorio francés para, entre otros objetivos, conseguir alimentos, lo que desembocó en la Alianza Franco-Española. En 1935 la Italia fascista usó gas mostaza durante la invasión de Etiopía. Ignorando el Protocolo de Ginebra, firmado 7 años antes, los militares italianos usaron bombas de gas mostaza, arrojadas desde aviones y lo diseminaron en forma de polvo. Se informó que hubo 15.000 bajas por armas químicas, la mayoría por gas mostaza. La guerra química. En la Guerra Civil Española un comité nacional se encargó durante la Segunda República Española de preparar a la ciudadanía en materia de defensa aeroquímica. Su fin fue meramente divulgativo, pues solo las fuerzas de asalto, en la práctica, fueron instruidas en el uso de las máscaras antigas. Había pasado tiempo más que suficiente desde la terminación de la Gran Guerra Europea para que la concienciación en materia de gases letales se redujese a una anécdota respecto a una ciudadanía cada vez más ajena a ese género de violencias dantescas, de manera que el material instructivo consistió en un folleto de propaganda escolar que, debidamente traducido al castellano, había publicado el Servicio Químico Militar de Italia. Poco después de estallar la guerra civil, el bando franquista se aprestó a informar sobre posibles ataques aéreos republicanos, sirviéndose de dicho folleto, debidamente adicionado, para confeccionar ediciones de bolsillo y distribuirlas en las poblaciones que iban siendo liberadas. En Huelva, una de las primeras provincias en sucumbir para la causa nacional, se ordenó en los primeros meses de 1936 la constitución de una Junta de Defensa Antiaérea y la impresión del folleto titulado Instrucciones a la población civil en caso de ataque de aviones, que hoy constituye una rareza bibliográfica. 5 En el asedio del Alcázar de Toledo, las fuerzas republicanas emplearon gases de guerra, según dice literalmente el informe de la Columna de Toledo, como posible solución al asedio al Alcázar. 2 representantes franceses de una empresa de productos químicos las ofrecieron a las fuerzas republicanas. 6. La guerra química durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el uso de armas químicas no se propagó durante la Segunda Guerra Mundial, sí existen casos documentados en los cuales las potencias del eje utilizaron agentes químicos. Japón utilizó gas mostaza y otro agente llamado lewisita, el cual era un agente vesicante, en algunas batallas que luchó contra China. Los trabajos de Yoshiaki Yoshimi y Seiya Matsuno muestran que Hirohito autorizó a través de órdenes específicas, Rinzan-mei, el uso de armas químicas contra los chinos. 7 Por ejemplo, durante la invasión de Wuhan, de agosto a octubre de 1938, el emperador autorizó el uso de gas tóxico en 375 ocasiones distintas, 8 a pesar de la resolución adoptada por la Sociedad de Naciones el 14 de mayo, condenando el uso de gas tóxico por el ejército japonés. Durante dichos ataques también hicieron uso de armas biológicas, Escuadrón 731, ya que intencionalmente propagaban el cólera, la disentería, el tifus, la peste bubónica y el antrax, carbunco. Aún en el 2005, 60 años después de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, se siguen encontrando contenedores de agentes químicos que fueron abandonados por los japoneses cuando emprendieron su retirada. Estos contenedores han causado daños a personas y muertes. La Alemania nazi revolucionó la guerra química al descubrir, accidentalmente, los agentes nerviosos que actualmente se conocen como Tabun, Sarin y Soman.
Los nazis desarrollaron y fabricaron grandes cantidades de estos agentes, pero ninguno de los dos bandos de la guerra los usó en gran escala. Algunos documentos nazis que han sido recuperados sugieren que dentro de la Wehr, la agencia de inteligencia alemana, se creía que los aliados también tenían acceso a estos agentes, y que el hecho que no se mencionaban en los informes científicos se debía a que era información confidencial. La realidad es que los aliados no habían descubierto estos gases y la Wehr interpretó la falta de información de manera errónea. Alemania finalmente optó por no utilizar estos agentes nerviosos ya que temieron que los aliados contraatacaran utilizando sus propias armas químicas contra del Tercer Reich. Según William L. Shirer, autor de The Rise and Fall of the Third Reich, El ascenso y la caída del Tercer Reich, los oficiales más altos del Reino Unido optaron por dejar la guerra química como la última opción en la defensa de la isla en caso que la Alemania nazi decidiera invadir las tierras británicas. El uso de agentes químicos se dio especialmente cuando no existía miedo a un contraataque y algunas instancias en las cuales sucedieron fueron. En 1944 el gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, el líder religioso islámico de Palestina y también aliado de Adolf Hitler, inició una campaña en contra de la comunidad judía de la región y durante esta intentó utilizar armas químicas. 5 paracaidistas, con mapas de Tel Aviv y recipientes que contenían un polvo blanco fabricado en Alemania, tenían instrucciones de depositar el polvo en los pozos de Tel Aviv. Según Fayez Ben Idrisi, comandante de la policía en aquel entonces, cada contenedor almacenaba suficiente veneno como para matar a 25.000 personas. Había al menos 10 contenedores. 9 Los nazis utilizaron el insecticida conocido como Zyklon B, que contiene cianuro de hidrógeno, para matar grandes cantidades de personas en sus campos de concentración, como los de Auschwitz y Majdanek, durante el Holocausto. Este fue todo y ya ha llegado a su fin hasta el siguiente video.